Imagina esto. Un estrecho paso entre las montañas, el mar a un lado y al frente, el ejército más grande jamás reunido en la historia antigua. Del otro lado, solo 300 hombres. Sin escapatoria, sin refuerzos, sin miedo. Pero, ¿fueron realmente solo 300? ¿Y si te dijera que lo que sabes sobre Esparta es solo la punta del iceberg? Que detrás de cada lanza espartana hay traiciones, política sucia y secretos que se enterraron con sus cadáveres. ¿Sabías que los espartanos también conquistaron, esclavizaron y dominaron con brutalidad antes de convertirse en leyenda? La historia de los 300 no empieza con su muerte gloriosa en las Termópilas. Comienza mucho antes, con una ciudad construida para la guerra, un sistema diseñado para crear humanos sin miedo y un mundo al borde del colapso. Mientras otras polis griegas como Atenas florecían en arte y filosofía, Esparta se sumergía en disciplina, sudor y acero. Cada niño nacido era inspeccionado como si fuera ganado. Si no servía para la guerra, era descartado, literalmente. Los sobrevivientes eran moldeados por un sistema brutal llamado agogé, donde aprendían a cazar, luchar y sobrevivir, o morir en el intento. No existía la compasión, solo la eficacia. Pero ¿cómo llegaron esos 300 hombres a detener el avance del imperio más temido del mundo antiguo? ¿Cómo un solo rey, Leónidas, se atrevió a desafiar a Jerjes, emperador de millones? ¿Y qué pasó después de esa batalla que todos creen conocer? No fueron solo 300, hubo aliados, hubo traidores y hubo decisiones estratégicas que cambiaron el curso de la historia. ¿Sabías que los espartanos estaban destinados a morir desde el inicio? ¿Que el oráculo predijo la caída del rey? ¿Y que esta guerra escondía una lucha mucho más grande por el alma de Grecia? Hoy no solo vamos a hablar de la épica, vamos a descubrir la verdadera historia, los enemigos ocultos, las batallas olvidadas, y cómo Esparta, que fue invencible durante siglos, terminó cayendo por dentro. Antes de continuar, si esta historia te impactó, dale like y suscríbete para que juntos sigamos reviviendo las leyendas más épicas de la historia. Esparta no fue una ciudad como las demás. Fue una máquina, una fábrica de guerreros diseñada para resistir cualquier amenaza, sin importar el costo humano. Mientras otras ciudades griegas discutían sobre política, teatro o poesía, en Esparta solo había una prioridad: la guerra. Todo en su sistema estaba orientado a eso, desde la forma en que nacías hasta la forma en que morías. Cuando un bebé venía al mundo, los ancianos lo inspeccionaban. Si era débil, enfermizo o mostraba alguna deformidad, no tenía derecho a vivir. Era arrojado desde el monte Taygeto, porque Esparta no podía darse el lujo de cargar con los débiles. A los 7 años, los niños eran arrebatados de sus familias e ingresaban a la agogé, un entrenamiento salvaje, brutal, despiadado. Les enseñaban a robar sin ser atrapados, a soportar el dolor sin quejarse, a matar sin pestañear. No había espacio para el llanto ni para la duda. Solo disciplina, solo fuerza. Las mujeres también eran entrenadas, no para combatir, sino para ser fuertes, sanas y dar a luz a nuevos guerreros. En una época donde las mujeres eran invisibles, las espartanas hablaban con firmeza, se educaban y eran respetadas, porque se esperaba de ellas que formaran parte activa del destino militar de la ciudad. Todo ciudadano espartano era un soldado, no un campesino, no un comerciante. Eso lo hacían los hilotas, una clase de esclavos sometidos cruelmente que trabajaban la tierra y eran constantemente humillados para recordarles quién tenía el poder. La economía espartana no se basaba en la riqueza, sino en la autosuficiencia. Prohibían el oro y la plata. Usaban hierro como moneda para evitar la corrupción, porque la verdadera riqueza era la obediencia. La educación, el arte, la filosofía, todo eso era secundario. En Esparta solo importaba una cosa: estar listo para morir, porque no existía mayor honor que caer en combate por la ciudad. Y ese sistema extremo, inhumano para muchos, fue lo que los hizo temidos en todo el mundo antiguo. Cuando un ejército escuchaba que los espartanos venían, sabían que no estaban enfrentando hombres normales, estaban enfrentando a máquinas de guerra, forjadas en sangre, silencio y acero. No todos los reyes nacen para gobernar. Algunos nacen para morir en el lugar correcto, en el momento exacto, y cambiar la historia para siempre. Leónidas no era el heredero natural del trono. Era el tercer hijo del rey Anaxándridas II. No estaba destinado a gobernar. Su destino era vivir como un espartano más, entrenarse, servir y morir en alguna guerra lejana. Pero el destino tenía otros planes. Cuando sus hermanos mayores murieron, Leónidas fue empujado hacia el trono.
Y no era el típico aristócrata débil o político elegante. Era uno de ellos. Había pasado por la agoge. Había sangrado, peleado y sobrevivido como un soldado más. Por eso los espartanos lo respetaban, no porque llevara corona, sino porque había demostrado ser digno de ella. Pero Leónidas no solo era fuerte, era silencioso, estratégico. Sabía que Esparta no era invencible, que el peligro venía no solo de fuera, sino también desde adentro. Sabía que si algún día Esparta caía, sería por traición, por orgullo o por subestimar al enemigo, y ese enemigo ya venía. Desde el este, el emperador Jerjes, hijo de Darío el Grande, reunía el ejército más numeroso que el mundo antiguo haya visto jamás. Más de 1 millón de hombres, según las crónicas. Su objetivo: conquistar toda Grecia. No por necesidad, sino por venganza. Su padre había sido derrotado años atrás en Maratón, y ahora Jerjes venía por sangre. Leónidas sabía que enfrentarlo directamente era un suicidio, pero también sabía algo más importante, que si Grecia quería sobrevivir, alguien tenía que dar el primer golpe, no con la esperanza de ganar, sino con la esperanza de inspirar. Fue entonces cuando eligió a los 300. No fueron seleccionados por su fuerza, ni por su fama. Fueron elegidos porque tenían hijos varones, porque su linaje podía continuar después de su muerte. Leónidas no formó una unidad suicida, formó un mensaje. Sabía que iban a morir. De hecho, la tradición dice que consultó al oráculo de Delfos, y éste le dijo: o Esparta perderá a su rey o será destruida. Leónidas no dudó. Y mientras marchaban hacia las Termópilas, no llevaba miedo en los ojos, llevaba claridad. La claridad de alguien que entiende que su muerte puede valer más que 1000 vidas. No buscaba gloria, ni venganza, buscaba dar tiempo, porque mientras él luchaba, otras polis griegas tendrían la oportunidad de unirse, de prepararse, de resistir. Leónidas no murió por Esparta, murió por toda Grecia. Y esa decisión, esa caminata hacia la muerte, es lo que lo convirtió en leyenda. Porque no fue la fuerza de sus músculos lo que inspiró al mundo, fue la fuerza de su sacrificio. Si Esparta era una ciudad de hierro, el imperio persa era una tormenta de fuego. Desde las planicies infinitas del Asia Central hasta las costas del Mediterráneo, el imperio de Jerjes se extendía como una sombra gigantesca sobre el mundo antiguo. Era el imperio más grande jamás conocido hasta ese momento. Su tamaño superaba lo imaginable. Ciudades, reinos, culturas enteras, todas bajo un solo nombre: persa. El ejército persa no era solo grande, era monstruoso. Según Heródoto, Jerjes reunió más de 2 millones de soldados para invadir Grecia. Aunque los historiadores modernos dudan de esa cifra, todos coinciden en lo mismo. Ningún ejército griego, ni siquiera todos unidos, se comparaba en número. Y no solo eran muchos, eran distintos. Jerjes comandaba una fuerza compuesta por medos, babilonios, egipcios, indios, escitas y más. Era una coalición de pueblos forzados a luchar por la gloria del Rey de Reyes. A donde iba Jerjes, lo seguía no solo un ejército, sino un mundo entero en armas. Su padre, Darío I, ya había intentado conquistar Grecia, pero fue derrotado en la legendaria batalla de Maratón. Esa derrota humilló a Persia, pero sobre todo hirió el orgullo real. Cuando Jerjes ascendió al trono, no solo heredó el imperio, heredó también una deuda de sangre. Así que Jerjes no marchaba hacia Grecia por oro, marchaba por venganza. Su objetivo no era solo conquistar, era borrar a los griegos del mapa. Quería que cada ciudad, cada templo, cada símbolo de resistencia desapareciera bajo el peso de su imperio. Y lo preparó todo. Mandó construir puentes flotantes gigantescos para cruzar el Helesponto. Cavó canales artificiales para mover su flota sin rodeos. Gastó fortunas en logística, esclavos, barcos, provisiones, todo, con tal de ver a Atenas en ruinas y a Esparta de rodillas. El mundo temblaba, porque donde caminaba el ejército de Jerjes, los ríos cambiaban de curso, los bosques desaparecían, y los pueblos se rendían antes de luchar. Grecia estaba dividida, muchas ciudades ya planeaban rendirse, pero hubo una que dijo no. Una ciudad pequeña, testaruda y orgullosa, llamada Esparta. Y fue entonces cuando el destino de toda Grecia se decidió, en un pequeño paso entre montañas llamado Termópilas. Las Termópilas. Un angosto paso entre las montañas y el mar, donde apenas podían avanzar unos pocos soldados a la vez, un cuello de botella natural. Y un campo de batalla elegido con precisión quirúrgica por Leónidas, porque ahí el tamaño del enemigo no importaría, solo su valentía. Cuando el ejército persa llegó, lo que vio fue casi ridículo: una línea de hombres bloqueando su paso.
300 espartanos, junto a un pequeño contingente de aliados de otras ciudades griegas. 700 tespios, 400 tebanos, 1000 de Fócida, y algunos cientos más. En total, unos 7000. Frente a ellos, al menos 100.000 persas, posiblemente más, comandados por Jerjes, el rey de reyes. Jerjes no podía creerlo. Envió emisarios con propuestas de rendición. Ofreció riquezas, títulos, poder. Leónidas solo respondió: Molon Labe, ven por ellas. El primer día de combate fue una masacre. Los persas atacaron en oleadas. Miles de hombres corriendo contra el muro de escudos espartano, esperando quebrarlo por pura cantidad. Pero chocaron con una muralla viva. Leónidas y sus hombres aplicaron una táctica ancestral, la falange. Escudos entrelazados, lanzas por encima, filas organizadas que retrocedían por turnos sin abrir huecos. Los persas caían por cientos. La formación griega resistía, se adaptaba, mataba. No importaba cuántos venían, los espartanos no se movían. El segundo día, Jerjes envió a sus tropas de élite, los inmortales. Guerreros temidos, entrenados para luchar sin errores. Pero incluso ellos fueron repelidos. La falange espartana no les daba espacio para moverse. Caían uno a uno, sin gloria, sin avance. La moral persa comenzaba a fracturarse. Pero entonces, la traición. Efialtes, un pastor griego resentido, se presentó ante Jerjes con información. Conocía un sendero oculto que bordeaba las Termópilas, un camino que podía rodear las posiciones griegas y caer sobre ellos por la retaguardia. Jerjes, con una sonrisa, aceptó. Esa noche, los persas cruzaron por la montaña, guiados por el traidor. Al amanecer del tercer día, los griegos estaban rodeados. Leónidas fue advertido, sabía lo que eso significaba, no había escapatoria. Envió de regreso a la mayoría de los aliados, pero 300 espartanos, 700 tespios y 400 tebanos se quedaron. Nadie los obligó, sabían que iban a morir, y aún así eligieron quedarse. El ataque comenzó desde ambos frentes. Las filas espartanas, ya debilitadas, resistieron con todo lo que tenían. Cuando las lanzas se rompieron, pelearon con espadas. Cuando las espadas se astillaron, usaron escudos, puños, dientes, piedras. La lucha se volvió cuerpo a cuerpo, brutal, sangrienta. Leónidas luchó como uno más. Cayó en combate, rodeado de cadáveres enemigos. Los últimos hombres defendieron su cuerpo con fiereza, negándose a dejar que los persas lo profanaran. Al final del día, todos estaban muertos. Pero su muerte no fue en vano. Durante 3 días habían detenido al ejército más poderoso del planeta. Lo habían humillado. Habían demostrado que el miedo podía vencerse con voluntad, que la fuerza bruta no siempre gana. La noticia se esparció como fuego. En Atenas, en Corinto, en cada rincón de Grecia, el ejemplo de Leónidas y sus hombres despertó la furia y la unidad. Lo que antes era una Grecia dividida, ahora tenía un símbolo, un sacrificio que no podían ignorar. Poco después, los atenienses evacuarían su ciudad, y su flota, junto a otras griegas, enfrentaría a los persas en Salamina. Allí, usando estrategia naval, lograron destruir gran parte de la flota enemiga. Más tarde, en Platea, los espartanos y aliados terrestres vencerían finalmente al resto del ejército de Jerjes. La invasión persa fue detenida, y todo empezó con 300. 2 años después, se erigió una inscripción en el lugar donde cayeron. Pocas palabras, pero inmortales. Extranjero, ve y dile a Esparta que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. Esas palabras no glorifican la guerra, glorifican la lealtad, la convicción, el sacrificio voluntario por un ideal. La batalla de las Termópilas no se ganó en números, se ganó en propósito, porque esos hombres sabían que no iban a sobrevivir, pero también sabían que su muerte sería una semilla que florecería en victoria, siglos después, incluso en nuestra memoria. Aunque la batalla de las Termópilas es su momento más legendario, los espartanos no vivieron solo para morir, también conquistaron, también dominaron, y por un tiempo gobernaron Grecia. Mucho antes de enfrentarse al imperio persa, Esparta ya había extendido su poder por el Peloponeso. Una de sus primeras y más brutales conquistas fue la de Mesenia, una región fértil y próspera. Allí esclavizaron a toda la población mesenia y la convirtieron en hilotas, trabajadores forzados que sostenían la economía espartana con su sudor y sufrimiento. Fue esa conquista la que permitió a Esparta crear una sociedad completamente enfocada en la guerra. Los espartanos no tenían que cultivar ni comerciar, se entrenaban. Todo el trabajo lo hacían los hilotas, y si se rebelaban eran aplastados sin piedad. Su poder creció tanto que otras ciudades griegas comenzaron a temerles.
Esparta no solo tenía soldados, tenía reputación. Era vista como invencible. Durante siglos, ningún ejército griego se atrevió a enfrentarla directamente. Después de la victoria contra los persas, Esparta formó parte de la Liga Helénica, una alianza de polis para proteger Grecia, pero esa alianza pronto se rompió. Atenas, con su creciente poder naval y económico, comenzó a chocar con los intereses espartanos. Así estalló la Guerra del Peloponeso, un conflicto brutal que duró casi 30 años y enfrentó a los dos colosos griegos. Y ahí, una vez más, Esparta demostró su poder. Con ayuda del oro persa, sí, irónicamente de sus antiguos enemigos, Esparta logró construir una flota y derrotar a Atenas en el mar. En el año 404 a.C., Esparta entró en Atenas como vencedora. Por un breve momento, fue la dueña de toda Grecia. No fue una conquista territorial como la de los imperios, fue una conquista política, militar y moral. Todos sabían que, cuando los espartanos hablaban, se obedecía. Pero esa cima no duró. Lo que Esparta había ganado con disciplina empezó a perderlo con arrogancia, y así comenzó su declive. Esparta alcanzó la cima, pero cuanto más alto es el ascenso, más dura es la caída. Y Esparta cayó. No de golpe, sino lentamente, como un guerrero herido que sigue de pie, hasta que ya no puede más. Tras su victoria en la Guerra del Peloponeso, Esparta impuso gobiernos aliados, los llamados tiranos, en muchas ciudades griegas, pero donde antes era admirada por su disciplina, ahora era odiada por su autoritarismo. Los espartanos, que alguna vez despreciaron el lujo, comenzaron a corromperse. El contacto con otras culturas, el oro persa, el poder sin oposición, todo eso debilitó sus valores. Ya no eran la misma ciudad de hierro, se volvieron arrogantes, soberbios y, sobre todo, vulnerables. Mientras tanto, los enemigos creían. Atenas, aunque humillada, no desapareció. Se reorganizó. Tebas, una ciudad hasta entonces bajo la sombra espartana, comenzó a desafiar abiertamente su autoridad. Incluso otras polis del Peloponeso, que antes eran sus aliadas, comenzaron a rebelarse. Y Esparta no supo adaptarse. Siguió aferrada a su modelo cerrado y rígido. No modernizó su ejército. No fomentó la innovación. Se negó a integrar más ciudadanos a su clase militar por miedo a perder pureza. Pero esa pureza era una ilusión y un suicidio. Poco a poco, su número de guerreros fue disminuyendo. A mediados del siglo IV a.C., Esparta ya no podía reunir ni una décima parte del ejército que alguna vez tuvo. La población espartiata era cada vez menor y los ilotas más numerosos y resentidos. Entonces, en el año 371 a.C., llegó el golpe final. En la batalla de Leuctra, el ejército de Tebas, liderado por Epaminondas, aplastó a los espartanos. Fue la primera vez en siglos que Esparta era derrotada de forma decisiva en combate terrestre. Fue una humillación sin precedentes. Su aura de invencibilidad se rompió. Después de esa derrota, muchas ciudades se rebelaron. Incluso los mesenios recuperaron su libertad tras siglos de esclavitud. Esparta no pudo hacer nada, y no fue solo una derrota militar, fue simbólica, fue el fin de una era. Con la llegada de Filipo II de Macedonia y luego su hijo Alejandro Magno, el protagonismo griego pasó a manos del norte. Esparta quedó aislada, envejecida, atrapada en sus propias ruinas. Sobrevivió durante siglos, sí, pero como sombra de lo que fue. Ya no era temida, ya no influía, solo recordaba. El mismo sistema que los hizo imparables, los volvió obsoletos. Los 300 espartanos no detuvieron al imperio persa con sus armas. Lo hicieron con su decisión de no retroceder, aunque sabían que iban a morir. Eligieron ser un símbolo, y ese símbolo cambió el curso de la historia. Esparta cayó. Fue derrotada por sus errores, por su rigidez, por el paso inevitable del tiempo. Pero el eco de sus hazañas sigue resonando. Hoy, miles de años después, seguimos hablando de ellos. Los recordamos no por ser perfectos, ni por ser invencibles, sino por atreverse a enfrentarse al miedo sin pestañear, por pararse en la puerta del infierno y decir, hasta aquí. Y esa es la verdadera victoria, porque el valor nunca muere. Si te impactó esta historia, déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima batalla.